Muy buenas noches a todos. Esta noche de martes 3 de julio, el primer martes de este mes, damos gracias al Señor que nos permite una vez más poder estar unidos a ustedes a través de este medio, poder llevar lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este día de que Él nos ha regalado. Dios bendiga a todos, a cada una de las familias que a través de esta plataforma ya empiezan a conectarse para recibir esa palabra que Dios tiene en esta noche y que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando cada una de las familias. Vamos a meditar en esta noche en el libro del profeta Amós. Amén. Amós fue un profeta contemporáneo de Isaías, de Oseas, ¿verdad? Fueron contemporáneos por ahí con Jonás. Se ubica la profecía de Amós aproximadamente unos 760 años antes de que Cristo viniera a este mundo, y es una profecía que es dada en ese tiempo de dificultad que pasa Israel. Digo de dificultad porque es un tiempo donde ellos están muy alejados de Dios, muy separados de Dios, así ¿verdad? Y Dios habla a través de sus siervos, a través de sus profetas, pero lastimosamente el pueblo nunca quiso entender el llamado de Dios. Así es. Nunca quiso obedecer el llamado de Dios. Amén. Y de eso trata esta palabra de esta noche, ¿verdad? Amén. En muchas Biblias, en la Reina Valera, tiene como subtítulo: aunque castigado, Israel no aprende. Así. Aunque castigado, Israel no aprende. Lamentablemente, ¿verdad? Amén. Muchas veces como seres humanos no queremos aprender de las experiencias. Amén. Y hoy nosotros somos esa Israel espiritual. Claro, es muy aplicable a nosotros en este tiempo. Amén, amén, siempre mencionamos aquel dicho que dice que nadie tropieza dos veces con la misma piedra, pero así depende, ¿verdad? Así es. Si la quita del camino, no volverá a tropezar. No volverá, así pero si no la quita, entonces siempre va a estar tropezando con lo mismo. Muchas veces venimos tropezando de una u otra manera, pero no queremos aprender la lección, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es el plan, el propósito de Dios con nuestras vidas? Pero es la norma del ser humano, ¿verdad? De comportarnos de esa forma. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Vamos a leer hasta el 12. Amén. Y vamos a leer, ¿verdad?, en el libro de Amós, en el capítulo 4, versículo 4 al versículo 12. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Si usted tiene su Biblia ahí, pues ya me imagino que ya buscó Amós, o si no, escuche, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra en esta noche. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hizo llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos.
e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esta palabra es la palabra que Dios da al pueblo de Israel para que ellos puedan volverse. Así es, amén. Para que ellos puedan arrepentirse. Amén, así es. Para que ellos puedan dejar su mal camino. Amén, así es. Repito el subtítulo que tiene en la Reina Valera. Aunque castigado, Israel no aprende. No aprende. Dios, al ver la actitud del pueblo, al ver que ellos no querían cambiar, al ver que ellos no quieren dejar su maldad a un lado, en el versículo 4, de una manera irónica, con ironía, Dios se los dice: vayan a Betel, vayan a Prevarical, o sea, vayan, sigan cometiendo sus pecados en Betel, aumenten en Gilgal la rebelión, vayan, traigan de mañana vuestros sacrificios, vuestros diezmos cada 3 días, vayan y ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado, proclamen y publiquen ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. El pueblo creía que iban a tener agradado a Dios, o que iban a agradar a Dios, iban a tener contento a Dios con todo lo que hacían, con aquellos sacrificios que ellos hacían, con llevar ofrendas. Creían que iban a tener alegría a Dios. Y por eso Dios les dice: vayan a Betel, vayan y aumenten su prevaricación, vayan, sigan ofreciendo todos los sacrificios que ofrecen. Así es. La palabra dice que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Así es, amén. Si hay algo que Dios espera de nosotros, se llama obediencia. Amén. Obediencia. Amén, así es. Pero este pueblo no quería obedecer a Dios. Así es. Este pueblo no quería entender el llamado de Dios para ellos, sino que ellos querían seguir haciendo lo que les viniera en gana. Y a partir del versículo 6 encontramos varios episodios de lo que ellos tuvieron que sufrir a causa de su pecado, de lo que ellos tuvieron que pasar a causa de su pecado. Así es. Por ejemplo, en el versículo 6 Dios les dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios trajo hambruna. Así es. Hubo un momento donde no había que comer, por eso hace referencia a que los hizo estar a diente limpio, pues no se les ensuciaban los dientes porque no había comida. Amén. Había hambruna, no había que comer. Yo les hice pasar hambrunas, les hice pasar esos tiempos de necesidad, pero no se volvieron a mí, dice Dios. No se volvieron a mí. Luego, en el 7, ¿qué nos dice la palabra? También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Aparte de que, bueno, si envió hambruna, envió verano, sequedad, aridez. Amén. Lógico, al no haber lluvias, no habían cultivos. Así es. No habían cosechas. Amén. Lógico. Amén. Entonces Dios dice: yo les detuve la lluvia, yo se las detuve. Es más, en algunas veces permitía que lloviera en una ciudad, pero que no lloviera en otra. Así es. Muchas veces tenían que venir, dice el Señor en el 8, de 2 o 3 ciudades tenían que venir a otra ciudad para beber agua. Y no se saciaban. Así claro,
si solo llovía en una ciudad, solo había agua en una ciudad, no iba a alcanzar para tres otra. más, Así para es, tres amén. más. Entonces no se saciaban, había Así es. escasez de agua, Amén. había escasez de agua. Y aún Pero así que dice, dice, pero con todo eso, no se volvieron. no se volvieron a mí, dice Así el Señor. es. No se volvieron a Aún mí. con todas las situaciones que estaban pasando, pero no se volvían al Señor. No se volvían a Dios. Así es. ¿Ah? Por eso, cada castigo que Dios les mandaba, porque eran castigos de parte de Dios, disciplina de parte de Dios, Así es. pero ellos no querían aprender. Así es. Es igual en el tiempo que estamos, ¿verdad? O lo que estamos pasando. Muchas vidas creen que esto es un juego, ¿verdad? Mucha gente sí dice solamente Dios. Aún dice, tenemos que tener esa fe en Dios, que Él es el que nos va a sacar esto. Pero otra parte dice, bueno, ¿verdad? No quieren volverse al Señor. Bueno, y está bien si alguien dice Dios nos puede sacar, pero hay que ver la actitud. Exactamente. Hay que ver la actitud. Ya cuando todo esto pueda pasar, ¿verdad? ¿Qué actitud va a tener a todo esto? Decir, bueno, ya pasó todo esto, entonces yo hice, ¿verdad? Yo solo dije que solamente Dios podía sacarnos de eso, entonces me voy a volver al Señor, me voy a acercar al Señor. Hoy por la mañana, yo creo que si no es el noticiero, es uno de los noticieros o Así uno de es. los programas de mayor ranking en la televisión nacional, Amén. como lo es el Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez. Así es. Hoy tenía invitados a unos pastores y a un sacerdote Ajá. y estuvieron hablando de esto. Así Estuvieron es. hablando de esto. Sí. E incluso estuvo pasando o haciendo algunas referencias, Renato, a algunas publicaciones del máximo líder de la Iglesia Católica a nivel Amén. mundial, Amén. donde decía que de qué servía que la gente anduviera con algunos símbolos religiosos en sus cuellos si su actitud delante Era de Dios diferente. dejaba mucho que desear. Así es, así es. Entonces mucha gente puede decir, estoy citando Así es. palabras del máximo jerarca de la Iglesia Católica, ¿verdad? Así es. Si usted lo puede ver hoy en la noche, ahí repiten nuevamente Amén. ese frente a frente de Renato Álvarez. Amén. Entonces, mucha gente de repente dice, solo Dios puede ayudarnos, pero hay que ver la actitud, La que actitud, toman, hay así que ver es. si realmente están trayendo un verdadero cambio. Amén. Lo decíamos el día martes, estuvimos mencionando eso. Sí, sí, sí. Hay que ver si realmente la gente trae un cambio. Así es. Hay que ver. Bueno, vamos a seguir comentando esto porque Amén. quiero salir con cada una Así es. de estas reprensiones que Dios les hace a Amén. ellos, ¿verdad? Acerca de todo lo que habían pasado, de lo que habían sufrido. Amén. Aparte de que hubo hambruna, no hubo lluvia, el versículo 9 que dice, Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. bueno, los cultivos se dañaron, los Así viñedos es. se dañaron, Así es. todo se dañó por aquellos vientos solanos, por la oruga. La langosta. La langosta lo estuvimos Así es. mencionando Amén. el día martes. Estos insectos devoraban todos los cultivos, Amén. los viñedos, los higuerales, los olivares. Pero les Amén. dice el Señor, Pero no se pero no volvieron a os mí. volvisteis a mí. Así es. Eso es lo interesante. Así es. La última frase, Dios les recuerda lo que han pasado. Así es. Dios trae a memoria de ellos cada reprensión, cada castigo, cada disciplina que Dios ha permitido que vengan a ellos Así para ver si ellos de alguna manera recapacitaban. Así es. Pero Dios les dice siempre, pero nunca os volvisteis a mí, dice Así es. Jehová. No se Amén, volvieron a mí. amén. Ahora, ¿qué nos dice en el versículo 10? Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Bueno, Dios hace referencia a todas las plagas que Él envió A en Egipto. Egipto. Así Y casi muchas de estas plagas vinieron al pueblo de Israel. A raíz de todas estas plagas hubo mortandad, hubo mucha es, muerte, así es. murieron jóvenes, murieron muchas personas, Amén. murieron animales. Era un hedor a muerte, dice, el aire estaba contaminado
del Así hedor es. a muerte, de aquel mal olor, ¿verdad? Por tanto cadáver de humano, de animales. Pero dice el Señor, aún así, no se volvieron Así es. a mí. Así es. No se volvieron Y él les a estaba mí. dando, ¿Ah? ¿verdad? Que como él, esa mortandad que había hecho, ¿verdad? En Egipto, así lo que ellos estaban pasando. Pero aún así no se habían volvieron vuelto al a mí. Señor. ¿Ah? Así es. Qué triste, ¿verdad? Amén. Sinceramente. Ahora, en el 11, dice el Señor, que nos dice Amén. el 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios permitió que varias ciudades fueran destruidas, así como se destruyó Sodoma y Gomorra a causa del pecado, así Dios permitió que muchas ciudades fueran destruidas, ¿verdad? Así es. Para ver si de esa forma el pueblo recapacitaba, Ajá. reflexionaba, pero no. Meditaba en sus caminos. Pero no lo hacían, Pero así seguían es, en lo haciendo mismo. todo Así es. aquello que era desagradable delante de los ojos de Dios. Seguían ¿verdad? en la desobediencia. En la desobediencia, en el Así es, pecado, en el pecado. en la rebeldía, Así como es. querramos llamarle, Así como querramos llamarle, ¿verdad? Amén, así Ahora, es. versículo 12, ¿qué dice el Señor? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Sí, pero al encuentro en juicio. Así es. Prepárate, le dice, para venir al encuentro. Para venir al Pero encuentro. ahora no lo voy a recibir con brazos abiertos, es con juicio que lo voy a recibir, Con porque disciplina. no han querido entender, Así ¿verdad? es. Bueno, hemos visto esta palabra de lo que sucedió en esa época con la nación de Israel. Amén. Israel es el pueblo escogido de Dios. Es amén. Israel es esa nación bendita delante de Dios. Amén. Así es. Ahora, Dios es el mismo de ayer, De hoy, de hoy y de siempre, Siempre. dice la palabra. por los siglos. Dios no dice su cambia, palabra. Dios no Amén. cambia, Dios Amén. sigue siendo Así el es. mismo. Amén. Y no es posible que Dios reprenda a Israel por su pecado, por su maldad, y que Dios en este tiempo tolere el pecado. No, Así es, no. no, Así eso es. no es así. Así es. Si Dios a Israel, que era su pueblo, la niña de sus ojos, como la niña de sus ojos, mejor dicho, la castigó severamente, La fuertemente, disciplinó. Así ¿por es. qué a nosotros no? Así es. ¿Mm? Amén. ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué en esta época no? Claro que Dios lo puede hacer. Así es. Dios sigue esperando que la humanidad se vuelva a Él. Así es. Se vuelva a Él. Amén. Definitivamente que yo creo que han sucedido catástrofes, muchas cosas aisladas allá en un país, allá en otro continente, pero no algo que tuviera que ver prácticamente con el mundo entero. Por lo menos las últimas generaciones no habíamos visto algo similar. Yo digo, debemos de aprender, debemos de reflexionar, debemos de meditar. Amén. Así es. Pero lastimosamente este mundo no quiere meditar. Así es. Lastimosamente este mundo no quiere volverse a Dios. Así es. Lastimosamente este mundo no quiere dejar su maldad, no quiere dejar su pecado. Lastimosamente este mundo quiere vivir una vida a su propia manera y alejado de Dios. Así es. Lastimosamente, ¿verdad? Amén. Es nuestra oración a Dios que esta situación que estamos viviendo pueda hacer que la humanidad se acerque a Dios. Así es. Pero Pueda que se reconocer. acerque con un corazón sincero, Así es. que traiga un arrepentimiento sincero. Así es. ¿Ah? Así como Dios le decía al pueblo de Israel, no rasguen sus vestidos, no, rasguen su corazón, Así es. traigan un cambio dentro de ustedes. Así Eso es lo que Dios espera de la Amén. humanidad. Amén. Dios espera un cambio. Dios Amén. espera un cambio. Dios Así quiere es. que la humanidad deje su mal camino. Amén. Dios quiere que la humanidad deje todo aquello que no es del agrado de Él. Amén. Que la humanidad se vuelva a Él. Así es. Pero mucha gente, aún con todo lo que estamos viviendo, lo No que menos quiere. quieren es buscar de Así Dios. es.
lo que menos quieren es vivir una vida entregada, consagrada a Dios. Es lo Y que mucha menos gente puede decir pero ¿cómo vamos a buscar de Dios y los templos están cerrados? Pero bueno, a usted ahí en su casita puede decir, ¿verdad? Y puede hacer una oración y puede decirle al Señor que le perdone sus faltas y sus pecados. Es que no se trata de templos, Así no es. se trata de religión, se trata de relación con Dios. Amén. Y la relación con Dios la podemos tener en todo lugar, en todo lugar. momento, Amén. cuando nosotros así lo deseemos, Amén, ¿verdad? amén. Entonces, Dios espera que el pueblo se vuelva a Él, Amén. se vuelva a Él. ¿De qué manera Dios espera que el pueblo se vuelva a Él? Una, con un corazón arrepentido, Amén. humillado. Así es. Que el pueblo pueda confesar sus pecados delante de Él Así. y pedir Amén. perdón por esos pecados. Amén, amén. ¿De qué otra manera Dios quiere que el pueblo se vuelva a Él? Con un corazón sincero. Así es. Con un corazón sincero, Que haya una sinceridad. genuino, Así ¿sí? es. No un arrepentimiento ficticio, Así no es. un arrepentimiento superficial, sino un verdadero arrepentimiento es el que Dios espera Así de la es. humanidad entera, ¿verdad? Amén. ¿De qué otra manera Dios quiere que el pueblo se vuelva a Él? Bueno, a vivir una vida en obediencia. Amén. Y una vez que el pueblo se arrepintió, confesó sus pecados, el pueblo pueda vivir una vida en obediencia a al Dios, Señor. Amén. haciendo la voluntad de Dios y no Amén. su propia voluntad. Porque a Dios le agrada más la obediencia que muchas cosas que podemos hacer. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere buscar de Así Dios. es, La, amén. la gente no quiere acercarse a Dios. Quiere seguir en la misma. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vámonos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, encontramos un pasaje en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, Amén. versículo 22 en adelante, donde nos habla de la puerta estrecha. Amén. La puerta estrecha. Y dice la palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le hacen una pregunta. Así es. ¿Son pocos los que se salvan? él Y el Señor les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Así, Y eso es lo que la gente no quiere. así es. Amén. Dios sigue diciendo: vuélvanse a mí, pero la gente no quiere volverse a Dios porque no quiere esforzarse. Así es. No quiere esforzarse. Así es. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, que muchos procurarán entrar y Y no no podrán. podrán. Sí, Así es. es que se trata de hacer un esfuerzo. Amén. Así es. Y ese esfuerzo comienza cuando yo reflexiono, medito y reconozco que la vida que estoy llevando no es la correcta. Luego, ese esfuerzo se manifiesta cuando yo me arrepiento de mi pecado, confieso mis pecados delante de Dios y me arrepiento y me aparto de ellos. es, amén. Me aparto de ellos y comienzo a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque no solo es, pastor, confesar, ¿verdad? Confesar. El Señor dice que nosotros tenemos que apartarnos, ¿verdad? De todas las Sí, cosas. no solo es venir y decir: Sí. Señor, yo me arrepiento, llorar y todo, pero voy a seguir viviendo la misma Sí. vida. No se trata de eso. Se trata de traer un genuino cambio a nuestra vida. Amén. Pero para ello tenemos que esforzarnos. Amén, ¿Eh? amén. Así Dice es. el Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Tenemos que ser esforzados. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no quieren esforzarse. Amén. No quieren esforzarse, Todo ¿verdad? requiere un esfuerzo. No quieren dejar su mal camino, no quieren dejar su mal proceder, su mala conducta, Así no es. quieren, definitivamente. Entonces, sigue diciendo el Señor prácticamente, pues miren, ustedes tienen que procurar de alguna manera, de alguna forma, entrar Así es. por esa puerta. Amén, amén. Así No va a es. ser fácil, Así pero es. lo van a lograr. Con la Amén. ayuda del Señor nosotros podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Así es, ¿Por qué? amén. Porque eso es lo que Dios manda. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de cada uno de Que nosotros. esta humanidad pueda esforzarse
esforzarnos poder por entrar conocer al por esa Señor. puerta, Así ¿verdad? es, y poder entrar por esa puerta angosta. Sí, porque la vida cristiana no es que sea difícil. Con la ayuda del Señor, Todo lo todo podemos. es posible. Amén. Todo es Así posible, ¿verdad? Así es, amén. Ahora, cuando nosotros vemos el pasaje paralelo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 13, el Señor dice: entrad por la puerta estrecha. Pero para entrar por esa puerta tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Amén, Allá amén. lo dice el Evangelio de Lucas. Amén, así ¿Ah? es. Y luego dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta que lleva a la perdición. ¿Por Así qué? es. Porque las personas no quieren esforzarse a vivir una vida entregada, una vida consagrada a Dios, una vida en obediencia a Dios. Amén, amén. No quieren. Así es. Dios sigue haciendo ese llamado: vuélvanse a mí. Amén. Vuélvanse a mí. Pero la gente, ay, es que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejar acá, tengo que dejar allá. Bueno, tenemos que ser esforzados. Así es, amén. Tenemos que esforzarnos. Amén, amén. ¿Ah? Ancha, amplia, Sí. espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. ¿Ah? Así es. Sí, entonces muchos quieren seguir transitando por esa puerta que les lleva a la perdición. Amén. Muchos no quieren esforzarse y tratar de entrar por esa puerta estrecha. Amén. No quieren. Así Entonces dice el Señor claramente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, o sea, por la puerta ancha, por la espaciosa, Así es, amén. por la puerta que lleva a la perdición. Porque Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que la lleva vida. a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es. Entonces esa es la respuesta a la pregunta que le hicieron Así al es. Señor. Pocos son los que la hallan. Cierto, muy pocos pueden hallar ese, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Así Porque el plan de Dios es que todo el mundo sea salvo. es. Así es. Dios dio a su Hijo por La amor humanidad. a toda la humanidad. Así es. Es claro San Juan 3:16. Así es. Porque de tal manera amó Dios al mundo, mundo. que dio a No su dice único a hijo. determinada parte Así es. del mundo, al mundo. Así Porque es. de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree No se pierda. no se pierda, mas tenga vida Eterna. eterna. Amén. Así Entonces ese es el plan de Dios. es. Amén. Pero lastimosamente las personas no quieren esforzarse. Así es. Las personas quieren seguir por su mal camino. Amén. Y van a Seguir en el tropezar, pecado. van a Así es. pasar esto, van a pasar lo otro, pero no quieren escarmentar, no Así quieren es. reflexionar, no quieren meditar. Así es. El Señor sigue diciendo: los he hecho pasar por esto y por lo otro, Así pero es. nunca quisieron volverse a mí. Amén. Pero ¿por qué la gente no quiere volverse al Señor? Porque hay que hacer un esfuerzo. Así es. Amén. Un esfuerzo. Y algunos dicen: no, pero es que se me va a hacer difícil. Sí, hay que poner de nuestra parte, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, Amén. nosotros podemos seguir adelante, Así es, ¿verdad? así es. Pero claro, caminar, marchar por el camino ancho, por la puerta Fácil. espaciosa que lleva a la perdición, es fácil. Es fácil. Es fácil. Y Así todo es. mundo quiere transitar por allí. Así Todo es. mundo quiere caminar por ahí. Amén. Entonces, amados hermanos, esa es nuestra reflexión de esta noche. Amén, amén. Volvámonos a Dios día con día, volvámonos a Dios, vivamos esa vida entregada Amén, a Dios, amén. consagrada a Dios. Dios permite que muchas cosas vengan para que usted y yo reflexionemos, Así es, amén. meditemos Amén. y dejemos nuestro mal camino Así es. y nos volvamos a Dios. Ese es el anhelo de Dios, ¿verdad? Que cada día meditemos en nuestros caminos y nos volvamos a Él de todo corazón. Que tenemos que hacer un esfuerzo. Así es. Claro que tenemos Hay que que hacer un esfuerzo. esforzarnos día a día. Pero muchos no quieren hacerlo. Así es. No quieren hacerlo. Así es. Entonces los que no quieren hacerlo seguirán transitando por el camino espacioso, Así es. por la puerta ancha que le lleva a la perdición. Y nosotros que ya le conocemos, usted que ya he hecho ese voto con el Señor, tenemos que forzarnos cada día, ¿verdad? A seguir en los caminos del Señor, a hacer ese esfuerzo que Él quiere que usted y yo hagamos. Amén. Así es. Así es de que esperamos, amados hermanos, que esta palabra
cale en lo más profundo de nuestro corazón. Así es, amén. Si amén. usted ha andado débil espiritualmente hablando, esfuércese. Así es. No desmaye. Así es. No desmaye. Así es. Vuelva hacia Dios. Así Si usted ha andado apartado, alejado del Señor, vuelva hacia Él. Así es. Vuelva hacia Él. Póngase a cuentas con Él. Póngase a cuentas con Él. Así es. Venid Amén. luego, dice el Señor, Y estemos a cuenta. y pongámonos a cuenta. Así Estemos a es, cuenta. amén, Venga, amén. no importa cómo sean sus pecados, Dios está dispuesto a perdonarlos, Así dice la es. Escritura, Amén, ¿verdad? amén. Esta situación que estamos viviendo es una situación difícil. Así es, amén. Amén, así es. Y no ha venido con despropósito alguno. Dios tiene propósito. En todo, Dios tiene un propósito. Y el propósito es que esta humanidad se arrepienta delante de Dios. Así es, amén. Que esta humanidad deje su mal camino. Así es. Deje su mal camino. Así es, amén, amén. Qué triste ver la situación que estamos pasando. Y mucha gente como que sin nada. Así es. Mucha gente no se inmuta. No, tranquilo. No, esto debe de llamarnos a reflexión. Así es. A una reflexión muy profunda. Así es. Que necesitamos volvernos a Dios. Meditar en el Señor. Sí. Así es, meditar en Él. ¿Qué es lo que Volvernos a Dios quiere de nosotros? Y volvernos de todo corazón. Así es. De todo corazón. Amén. Amén. Ya para finalizar, si nosotros vemos qué viene después de esta parte que hemos meditado en el libro de Amós, ¿qué es lo que viene? ¿Ah? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué dice el inicio del versículo del capítulo 5? Llamamiento al arrepentimiento. Después de esta palabra que hemos meditado en el capítulo 5 del libro de Amós, Dios hace un llamado al arrepentimiento a la Amén. nación de Israel. Así es. Así como Dios hace ese llamado al arrepentimiento a la nación de Israel, Dios hace ese llamado al arrepentimiento a esta humanidad, a Así este es. mundo, Así en es. esta Amén. época. Amén. Así Dios es. hace llamado. Amén. Que Dios nos ayude. Así es. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios por usted, mi hermano, mi hermana, que está viviendo una vida muy apegada a Dios, Señor. entregada a Dios, en obediencia a Dios. Amén. Gloria a Dios por usted que está transitando, esforzándose Está fortalecido. a entrar en el- por esa puerta estrecha. Amén. Que está fortalecido en el Señor. Sí. Y si usted, como decía el pastor, está débil, el Señor nos ayuda en medio de la debilidad nuestra. Qué bueno por usted Sí. que se está esforzando a estudiar la palabra, Amén. esforzándose a orar, Así esforzándose a tener Esa esa comunión intimidad, con Dios, esa esa intimidad intimidad con con el Dios. Señor. Qué bueno, Amén. qué bueno. Así Le es. felicitamos, ¿verdad? Y eso Por es lo esa que actitud Dios- positiva que usted tiene. Así es, y eso es lo que Él espera de su iglesia, ¿verdad? De su pueblo que somos usted y yo, que cada día tengamos esa intimidad, que cada día, ¿verdad? Aumente esa relación de nosotros con Él. Bueno, damos gracias al Señor de todo corazón y vamos a orar en este momento. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a esta humanidad. Así es. Que sea Dios tocando el corazón de aquellos que Amén. viven alejados, apartados de Él. Así es, así es. Es nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, que después de esto y que ya los templos puedan abrirse de una manera normal, porque va a llegar el momento, confiamos en Dios que así va a ser, Así es. que muchas Amén, personas amén, así es. realmente se vuelvan a Él con un corazón arrepentido, Repetido. Amén. arrepentido, Así es. ¿verdad? Así Eso es lo que Dios espera. Así es. Que haya Y una el- sinceridad. Y el que no se arrepiente, seguirá esperando cosas peores. Así Vendrán es. cosas peores. No porque yo lo digo, es por lo que la palabra lo dice. Así Cosas es. peores le esperarán. Así es. Así es de que es mejor obedecer, es mejor Así es. aprender Amén. de las disciplinas, de las correcciones. Así es. Eso es como el hijo cuando el padre lo reprende, lo castiga por algo Así malo es. que hizo. Si el hijo persiste en seguir haciendo lo malo, seguirá siendo castigado. Pero si es sabio. Deja de hacer aquello Así es. y dice: Amén. yo ya no quiero Así es. seguir experimentando castigo. Así es. El Entonces, sabio dice: el mal Pórtese bien, pórtese Amén. bien, Así pórtese es. bien si no quiere seguir experimentando castigo, le dice el Así Padre. es. Entonces, así es Dios con nosotros, ¿verdad? Amén. Así es. Dios es amor, Dios es amor. Pero Dios dice que al hijo que él ama lo corrige y lo disciplina. Así es. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Así es. Damos gracias. Padre amado.